Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Bueno, retomamos de nuevo las retransmisiones, el ajedrez un poquito de ajedrez pues, de élite, estos grandes torneos, como solemos comentar las partidas en el canal, después de que bueno, pasó el torneo de candidatos, y ahora tenemos algunos fuertes openings. Pues tuvimos el Campeonato de Europa recientemente celebrado con el éxito de los tres jugadores españoles, Vallejo, que quedó quinto puesto, empatado con el tercero, y también Antón, Salgado y Antón, que se clasificaron 17 y 19, bueno, entre los 23 primeros, consiguiendo plaza para la Copa del Mundo, un europeo que ganó Inarkiev, una racha que lleva pues impresionante entre el Campeonato Europeo de ruso por equipos y este europeo. Fue pues, claro vencedor, quedando segundo Kovalenko. Y bueno, tenemos el ajedrez de élite con el torneo, el Memorial Gashimov, es el Shamkir Chess 2016, tercera edición. Bueno, un torneo donde está jugando Karyakin, están jugando también por supuesto Caruana, y jugadores como Hare Krishna, Elianov, Giri, y luego, Hu Yifan está invitado al jugador chino, y luego los jugadores locales, Mameyarov, tanto Rayabov, Safarli y Mamedov, ¿no? Cerrado, 10 jugadores. Este año, quizás notando un poquito la ausencia pues, de Carlsen, ¿no? Y de algún otro jugador, pero bueno, un torneo realmente muy interesante. Llevamos 3 rondas. Lo más destacado tras estas 3 primeras jornadas es Caruana, que va de líder con 2,5 de 3, ganó a Hu Yifan en la tercera ronda, había conseguido ganar en la segunda una partida también interesante a Lianov, y bueno, había comenzado el primer día con tablas ante Hare Krishna. Giri lleva 2 puntos después de 2 tablas y consiguió ganar en la ronda 2 a Karyakin, una partida que tenía pinta de igualdad. De repente Karyakin se dejó atrapar su dama, y esta vez aunque había dos torres con la dama, pero la verdad que la dama blanca era ventajosa y Giri acabó imponiéndose. Esta vez Karyakin no pudo defender, así que con el candidatos siempre se daba todas las posiciones, ¿no? Y bueno, en esta tercera ronda, Mameyarov, que había perdido ante Hare Krishna, ganó a Lianov, Caruana, como dijimos, ganó a Hu Yifan, Rayabov empató con Giri, Karyakin se recuperó de su derrota tras ganar a Hare Krishna, una partida que vamos a ver ahora por un detalle importante, táctico ahí en plena apertura, y Safarli empató con Mamedov. Así que de momento, tras 3 rondas, como digo, Caruana 2,5 de 3, con estas victorias se coloca virtualmente a un punto de Kramnik, es decir, tercero en la lista de Elo en vivo, Caruana con 2.811, y Kramnik está con 2.812. Ya quedando Aronian de cuarto con 2.792. Ahora mismo Kramnik y Caruana están ahí un poquito destacados, y bueno, todavía lejos de Carlsen, que mantiene 2.855. Bueno, decir que hay varios torneos en juego también, ahora mismo el top 12 de Francia, la final de la Liga Francesa, donde juega Salgado y algunos Bacher Lagra, fuertes jugadores, aparte de los franceses, algunos maestros extranjeros. También un torneo interesante, que serán, yo creo que son 10 o 12 equipos, y que juegan por sistema liga, o sea que tendremos también ahí un torneo interesante. Va a empezar el Campeonato Continental Americano, donde, bueno, sabéis la polémica que hubo con Julio Granda, que su federación no quiso enviarle. Es un torneo también con buenos premios, $5.000 el primero, y hay 4 plazas para la Copa del Mundo, para Sudamérica. O sea, está Bruzón, Iturrizaga, los jugadores americanos Lenderman, Mareco, Kovalyov, Córdoba, y los principales rankeados del torneo. Bueno, Bruzón es el claro favorito, pero bueno, la verdad que es un Open, y Granda había ganado las últimas ediciones, la verdad que fue una lástima que no fuera. También empezó el Campeonato de Europa femenino, que se está disputando. De momento Sabrina Vega ha comenzado muy bien, con 2 de 2, y Mandarse con 1,5 de 2, son las 2 representantes españolas. Y básicamente, bueno, está también en juego el Campeonato Continental Asiático, como veis, una fase donde se juegan muchos torneos, un poco por regiones, ¿no? Por continentes en este caso, y dando plazas ya para la Copa del Mundo. Y decir que en el Campeonato Continental masculino está Le Quan Lien, y tenemos a Wei Ji jugando, que ha bajado un poquito, 2.694 después de esta gran extensión, pero bueno, ha comenzado aquí muy bien, con 3 de 3, y un torneo donde hay bastantes jugadores fuertes, Le Quan Lien, varios chinos, los indios, Kasim Danov. O
O sea, un torneo también bastante duro y que también nos está dejando buenas partidas. Con lo cual, hay mucha acción estos días para ver ajedrez de nivel, ¿no? Así que tras un repaso un poquito a la actualidad, vamos a empezar con las partidas de este Memorial Gashimov. E4, E5, Karjakin blancas, Hare Krishna negras. Un Hare Krishna con 2007-63, que bueno, había perdido, pero tras haber ganado a Mameyarov, el otro día de nuevo estaba a un solo punto de Anand en la lista de lo virtual, perdonad la tos, para el número 1 de la India. La verdad que es un jugador que venía de ganar bien a Mameyarov, pero bueno, hoy ha tenido un mal día. Como vemos, la defensa Petrov, y la verdad que últimamente las blancas casi siempre se deciden por esta línea agresiva, que en un momento determinado esta línea fue la que tocó un poco esta apertura. Además me acuerdo hace unos años que había hecho un trabajo del propio Karjakin y Nakamura, Kramnik había sufrido y Gelfand, ¿no? Habían sufrido un torneo, creo recordar que había sido un Memorial Tal en Moscú. Había hecho un pequeño trabajo porque de repente Kramnik era un superjugador sólido, había palmado una con Karjakin, se había salvado una con Nakamura. A Karjakin no habían trabajado duro este sistema, ¿no? Y me acuerdo que era uno de los que habían puesto en graves problemas, y fue un punto de inflexión donde la berlinesa ya se empezó a destapar como la apertura más jugada en detrimento de esta Petrov, ¿no? Porque las líneas principales de la Petrov ahora tienen fama, muy buena fama y muy sólida, pero digamos que aquí la idea de enrocar largo y atacar pues daba un poquito de peligro, ¿no? Bueno, aquí las blancas juegan alfil E3, la línea principal. Otra alternativa es alfil F4 también. Tras alfil E3, enroque del negro. Bueno, aquí caballo C6 es una alternativa, la verdad, muy utilizada. Propio Giri, o por ejemplo Carlsen contra Hu Yifan. Hu Yifan, una partida reciente de Weekend de este año. Esta partida la acabó ganando Carlsen, pero realmente estuvo muy cerca de las tablas. O sea, caballo C6 quizás sería la alternativa más principal de las negras aquí. Este enroque, dama de 2 y ahora caballo de 7. De nuevo, una vez más, caballo C6 es una alternativa interesante. Jugó el año pasado así alfil F5, Bologan blancas contra Ivanchuk, caballo de 7, enroque largo. Y tenemos un momento interesante, a pesar de ser una Petrov, una línea bastante trallada, muy jugada, ¿no? Quiero decir, tenemos una jugada muy interesante. En esta posición las negras jugaron C5, ¿no? Desde este orden es una jugada que no se ha empleado, aunque luego por transposición, si vamos a entrar en alguna línea, en este orden C5 directo sería una novedad en esta posición, ¿no? Con este orden concreto, ¿vale? Luego se va a llegar a una posición donde pero hay muy pocas partidas. Bueno, aquí, que todavía hay una posición bastante conocida, caballo E5 era la jugada, por supuesto, más habitual, hay muchas partidas, el propio Gelfand ha jugado mucho con negras, tal. Por ponernos una reciente, Bruzón contra Renier Vázquez en Gibraltar este año, en febrero, hace unos meses. Rey B1, torre 8, H4, alfil G4, alfil E2, y la partida acabó en tablas, es bastante razonable. Otra alternativa muy jugada es torre 8, también Gelfand había jugado esto, y por ejemplo H4, C6, alfil D3, caballo F6, torre 1, D5, alfil D4, C5, aquí cambio, caballo, dama F4, caballo G5. Esta partida Nakamura tuvo ventaja ante Kramnik, aunque Kramnik consiguió salvarse, estuvo cerca de la derrota, el ataque blanco es bastante peligroso, era una de las jugadas, ¿no? Torre 8 solía ser bastante habitual aquí, y C6, un poquito más moderna, ¿no? Aquí, por ejemplo, Rey B1 lo utilizó Bachier contra Giri en Bakú, precisamente en 2015, y también H4 más directo, D5, alfil D3, caballo C5, cambiaron, torre 1, ¿no? Y esto fue una partida Carlsen-Ivanchuk en Berlín, en el Mundial, que acabó ganando Carlsen. Digamos, C6 sería un poquito la respuesta de hoy en día, considerada un poquito mejor. Caballo E5 y torre 8 se habían jugado antes, bueno, caballo E5 también es jugable, y torre 8 yo creo que sufrió bastante desde aquellas partidas, ¿no? Yo digo, antes lo utilizaban mucho Gelfand o Kramnik. Bueno, C5, entonces aquí, contra este orden, bueno, aquí Karjakin juega alfil D3, una jugada interesante, y va a pasar a teoría, pero aquí había que aprovechar, el alfil normalmente ya no se ha jugado a D3, para hacer alfil F4, presionando el débil peón de D6, que es la principal debilidad, ¿no? De C5, es que deja ese peón retrasado, y caballo F6 y ahora alfil C4, una muy buena jugada, y las blancas tienen ventajilla aquí. Fijaros que comer directo no es bueno, la idea de las negras radica en esta pequeña combinación, ¿no? Caballo E4 ahora, atacamos la torre y el peón de F2, por ejemplo, torre C5, claro, si yo como un F2 como aquí, pero tengo alfil E6, toco primero la torre, me voy aquí, caballo por,
y aquí consigo igualdad. Con esta pequeña... aprovecho, ¿no?, para sacar el alfil a E6 con esta pequeña mini combinación. Entonces, ya digo, alfil C4 de todas maneras daría ventajilla blanca, y tras alfil D3, caballo F6, de nuevo llegamos ahora a una posición conocida, aunque es cierto que tampoco es que tenga muchísimas partidas, ¿vale? Aquí en muchas de ellas se había jugado H3, era la principal, por ejemplo, dama A5, rey B1, B5, torre H1, como veis las negras inician el ataque en el flanco de dama, y las blancas en este caso no han ido un poco lentas en el flanco de rey, y se centran un poquito más en el centro. Así se jugó un Hunt contra Ledger, por ejemplo, en Inglaterra en el año 99, y hay más partidas, ¿no? Una idea más moderna es C4, B5, CB5, A6, que dio un juego complicado y el negro acabó ganando en Traquina contra Kosteniuk en Sochi 2016, y tras torre H, E1, que se había jugado de nuevo alfil E6. Esto es una novedad, había una partida de Kosin Seba contra Kosteniuk en Nalchik 2011, donde se había jugado D5. Kosteniuk aquí había jugado D5. C4, D4, alfil G5, alfil E6, C3, B5, de nuevo con juego complicado, aunque esta partida la acabara ganando Kosin Seba. Aunque, bueno, bien es cierto que Kosteniuk en el 2016, años después, había revertido la línea. Había que ver qué tenía preparado, ¿no?, contra torre H1, aunque Tratkina le hizo C4. Bueno, alfil E6, la novedad, alfil G5, y curiosamente, fijaros, solo 12 jugadas, y ahora una decisión bastante extraña. Hoy Hari Krishna, pues quizás le falló la preparación, o no esperaba esta línea, o algo, pero bueno, tiene una posición en teoría relativamente normal, pero hace un H6. Bueno, esta jugada vais a ver enseguida que es un error, ¿no? Volvemos siempre, tocar los peones del enroque, pues muchas veces es lo menos posible, y procurar no dar puntos, ¿no?, de ruptura o de ataque. Aquí en principio las negras, que no tienen una posición de momento tan mala, la jugada correcta parece D5, ¿no?, que suele ser un poco la idea. Liberarnos de nuestro peón retrasado, intentar ideas como C4, como D4, intentar un caballo E4 en algún momento, para obstaculizar esta gran diagonal. En principio es una jugada bastante natural, ¿no? Bueno, aquí las blancas pueden hacer varias jugadas, rey B1, torre 5, quizás dama F4, ¿no? Esperando que aquí, bueno, ahora C4 no vale, ¿no?, porque tomaremos, pero, por ejemplo, torre 8, y bueno, si las blancas juegan C4, las negras D4, también con igualdad. Pienso que la posición aquí es, hasta cierto punto, pues razonable. Tenemos una posición, eso, digamos, con igualdad, con chances para ambos jugadores. Pero es este extraño, este H6, ya digo, además, jugado relativamente rápido, no sé qué pudo pasar en la preparación, porque Karjakin, después de pensar un rato, pues encontró una idea, bueno, hay que calcular un poco, pero no es relativamente difícil. La sencilla, alfil por H6. Jugada brillante, entregando una pieza, y el ataque es muy fuerte, ¿no? Es casi que es una provocación, ¿no? Este H6, ya digo, totalmente innecesario, y realmente pues se queda perdido Hari Krishna pues en apenas 12 jugadas, ¿no?, con este sacrificio, alfil por, ahora hizo C4, vemos un poco las líneas, G por H, dama por H, con dos ideas, ¿no?, torre por E6 y caballo G5 y mate en H7, el ataque es muy fuerte. Por ejemplo, si torre 8, simplemente torre por, peón por y caballo G5, ¿no? Aquí estamos haciendo mate, imparable. Vemos que otras ideas no tomar, quizás lo menos mal hubiera sido caballo G4, retiro del alfil, quizás D5, H3, caballo F6, bueno, caballo G5. Las blancas tienen cierto ataque y además han ganado un peón, con lo cual, bueno, hombre, en la práctica estaría un poquito mejor, ¿no? C4 no ayuda mucho y Karjakin encuentra otra jugada muy buena, alfil por G7. Seguimos destrozando el enroque de las negras. Las negras tomaron en D3, vemos que rey G7, una línea es muy bonita, ¿no? Jaque, rey aquí, y ahora caballo G5. Fijaros, estamos amenazando mate en H7, ¿no? Bueno, amenazando jaque en H7, podemos estar amenazando torre por E6 también, varias jugadas ganadoras, ¿no?, aquí. Y si C por D3, torre por E6, exclamación, con idea de torre por F6 y dama H7 mate, y si comemos, simplemente jaque y torre por D3, incorporándose la última torre por la tercera fila, otro tema típico, y es mate imparable, ya que el caballo no se puede mover, ¿no?, porque tenemos mate en H7, ¿no?, y va a ser torre H3 y mate, ¿no?, comer en H7 o comer en H5, no hay defensa para las negras, ¿no?, por ejemplo, dama E8, tenemos torre H3, si caballo H7 mate, y si caballo H5, pues torre H5 mate. Vale, entonces tomaron en D3, y aquí dama G5. Dama H6 directo es bastante similar. Dama G5, se está comiendo en G6, la única hay que mover el caballo,
caballo E4, caballo H7, simplemente dama G3, y de nuevo va a ser única alfil G5, o sea que vamos a llegar a una línea similar a la de la partida, caballo E4, y aquí hay una pequeña, combinación, ¿no? El blanco juega dama H6, ante el mate imparable es única dar jaque en G5, comemos, nos cambian damas, y tomamos alfil por F8. Una intermedia de por C2, por comer este peón, bueno, torre por o rey por, simplemente torre por D3, tomamos en D6, rey F8 y H4, tocando el caballo y rey por C2. Como consecuencia de toda esta pequeña combinación iniciada en la jugada 12, este H6 provocativo, las blancas tienen torre y 3 peones contra 2 piezas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la posición está ganada, es cuestión de técnica, por supuesto, la partida aún duró unas cuantas jugadas, porque es algo lento, pero creo que con el avance de los peones, pues solo es cuestión eso, de técnica, de no cometer un error, y técnicamente la posición está ganada para las blancas, así que esta parte de la partida la voy a pasar un poco más rápido, realmente no hay grandes valoraciones, los dos jugaron más o menos correcto, y la valoración estuvo más o menos similar, ¿no? Con lo cual veis que tampoco va a pasar nada, ¿no? F3, rey E7, torre D4, bueno, empezamos a avanzar los peones en el flanco de dama, rey C3, intentamos poco a poco primero defender, colocando las torres, B5, las negras tratan de simplificar, aunque esto también favorece que la creación de un peón pasado blanco, torre 3, torre 4, vale, torre D3, defendemos, jaque, el rey se va, torre G4, defendiendo el peón de G3, intentamos cambiar las torres, como veis sin mucha prisa, con buena técnica, carjacking, retira su rey, y trae el rey al flanco del rey, es más factible avanzar estos peones, ¿no? Empieza H5, un peón que ya empieza a correr, G4, torre D2 y F5. De nuevo, las negras tratando de simplificar, bueno, aquí podría venir F4, F5, que está un poco en el aire también, y tras F5, bueno, las blancas hacen peón por, alfil por, y ahora ni caso, H6, buena jugada, ¿no? El peón empieza a correr, aprovechando que ahora, bueno, en la partida se jugó torre H8, si alfil por E4, F por E4, la torre va a comer el D5, el final de torres estaría perdido. Entonces, tras torre H8, torre D4, clavamos, tienen que las negras defender el caballo y defendemos el peón de H. Rey E7, torre H5, tocamos el caballo se retira. Vemos que si, por ejemplo, rey D6, simplemente A4, peón por, y ahora los dos peones corren, tanto el de A como el de H, y las blancas van a ganar. Tras caballo F6, las blancas deciden cambiar un peón por otro y ahora tienen dos pasados. ¿Qué nos queda para ganar aquí? Correr en el flanco de dama. A4, torre H1, A5, caballo D7, B4, alfil C4, la torre se retira, torre D4, torre C1 y A6. De nuevo aprovechando la táctica, que no se puede capturar el peón, si alfil A6 jaque y si caballo F6, torre F4. Cae el caballo y la partida está perdida. Entonces, bueno, dieron jaque, rey G3, alfil F1, A7 y tras caballo B6, que el peón ya está coronando, simplemente torre D1, torre D8 también ganaba, y bueno, aquí las negras abandonaron. Vemos que si el alfil ahora se retira, damos jaque y nos podemos comer el caballo en B6 sin problema, porque estamos haciendo dama, y la partida, bueno, está totalmente ganada, ¿no? Una partida que, si bien es larga en cuanto a jugadas, la 61 sí que se definió pronto, realmente en la jugada 12 con ese H6, y tras las pequeñas escaramuzas en la jugada 22, las blancas pues tenían ventaja decisiva, ¿no? O sea que bueno, esto es un poco la partida del día. Bueno, fue interesante también la partida de Nakamura de Caruana contra Hu Yifan. Y quizás según cómo vaya avanzando el torneo, pues la veremos. Es una española, la variante Arcángel esta, y la variante abierta, que se está jugando otra vez mucho. Y bueno, si no hay algunas partidas interesantes, pues quizás la veamos un poquito más adelante, porque es una línea que se está poniendo bastante también de moda, y podemos verla un poco más detalladamente. Así que esto ha sido el resumen de esta tercera jornada del campeonato del Shankir, el Memorial Bugar Gashimov, con un Caruana líder, un Karjakin que ha recuperado algo de terreno después de esa derrota ante Giri, así que también un torneo bastante emocionante, y bueno, sobre todo centrarse un poquito, ¿no?, en el juego de Karjakin de cara al match con Carlsen. Quizás eso sea lo que más llame un poco la atención. Hemos tenido una partida buena hoy, una partida mala ayer ante Giri, sobre todo un error, o sea que de momento pues una de cal y una de arena. Así que espero que os haya gustado, como siempre, os animo a difundirlo en la red, visitar la página web pokeriajedrez.com, el canal de YouTube, suscribiros, y nada, nos vemos en la próxima. Chao.